revisando la agenda. ¿Tienes agenda? ¿Usas agenda? Yo también uso agenda, pero por definición Samuel Vázquez es una persona que se olvida de muchas cosas. Me olvido de un montón de cosas. Necesito apuntar las cosas en una agenda para recordarlas. Y también necesito recordar que la agenda hay que mirarla. O sea, necesito apuntar las cosas para recordarlas y necesito mirar la agenda para recordarlo. Porque si lo apunto en la agenda pero no lo miro, pues entonces pasa lo que pasa. Bueno, por lo menos eso dice mi mujer, ¿no? Que debería de mirarla de vez en cuando, así sé qué es lo que tengo. Fijaros que no acababa de decirlo y ya estaba diciéndome ella, pero mírala. ¿Vale? La agenda marca los encuentros, las reuniones, las actividades, incluso los compromisos que adquirimos, pero también es verdad que hay eventos en nuestras vidas que aunque los apuntemos en la agenda son eventos que nunca se nos van a olvidar, ¿no? Sabemos que hay una fecha por delante, que esa fecha se tiene que cumplir cualquier cosa, y entonces nosotros las apuntamos en la agenda, las apuntamos en un papel, lo ponemos en la nevera, lo que sea, como sea que tú quieras recordarlo, y lo apuntamos para poder acordarnos. Pero hay cosas que no hace falta ni apuntarlas, hay cosas que sabemos que están ahí y que siempre las hacemos. Una de ellas, por ejemplo, sabemos que el domingo nos congregamos como iglesia, es una cosa que siempre está ahí. Pero, por ejemplo, hay cosas que las apuntamos, aunque las apuntemos en una agenda, son cosas que vamos a recordar, por ejemplo, la boda de alguien. Y si es una boda de alguien cercano, lo vamos a apuntar en la agenda, pero esas son cosas que tú te aprendes la fecha, te aprendes el tiempo y dices tú, esas son cosas que voy a tener en cuenta. De todas formas, y aunque soy partidario de que la gente use agenda, yo la uso. Otra cosa es que me acuerdo, como te dije, de verla, pero yo uso la agenda, yo apunto en la agenda. Además, es divertido apuntar cosas en la agenda y verlas ahí anotadas. Yo siempre, desde pequeño, siempre vi que la gente alrededor mío usaba agenda, entonces decía, yo quiero también tener una agenda. Y sí, la usaba, pero eso, ¿no? Yo apuntaba todas las cosas y después... Pero estaréis de acuerdo conmigo que de todas formas, aunque hay que llevar un orden de las cosas, oye, de vez en cuando se apetece actuar bajo la improvisación. A veces, y incluso es hasta divertido. Dice que las cosas que no se planean o que no se apuntan en una agenda y que suceden así, son las cosas que realmente tienen sabor. Puede que sí, puede que no, no sé cuál es tu experiencia con esto. Yo tengo algunas experiencias de este tipo con la improvisación que son muy recordadas por mí. Jesús era un líder por excelencia y nadie tenía tanta demanda como él para atenderle invitaciones, la gente quería que fuera a su casa, para atender conversaciones, la gente se ponía a hablar con él, lo buscaban para hablar con él. La gente venía y le traía sus necesidades, múltiples necesidades. Algunos necesitaban sanidades, otros cualquier tipo de milagro. Otros tal vez necesitaban una liberación de un familiar o ellos mismos venían endemoniados para que Jesús los liberara. Pero sobre todo, Jesús tenía que cumplir una agenda especial. La agenda que el Padre le había trazado a cumplir. Él tenía una serie de cosas que hacer mientras estaba en la tierra y él tenía que cumplir con esa agenda. Hemos visto que hay otros también alrededor de Jesús. Mientras hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos o predicando acerca del Evangelio de Marcos, hemos visto que venían otras personas que tenían otro tipo de agenda para Jesús. Y esto es interesante porque tú tienes tu agenda, pero hay que amoldarla a la agenda de los demás. Y Jesús tenía otra gente que venía y le decía, mira, hay otras actividades que tienes que hacer con nosotros. Por ejemplo, los discípulos tenían una agenda para Jesús. En algún momento los discípulos vinieron a Jesús para decirle, la gente te busca y tienes que atenderlos porque están ahí esperando que tú vayas. Y Jesús hablaba con ellos acerca de todas estas cosas. Incluso Jesús en un momento determinado, si os acordáis, en el primer capítulo de Marcos, Jesús en un momento determinado le dijo a los discípulos, está bien que la gente esté esperando por mí, pero yo tengo otras cosas que hacer. Interesante. También estaban los líderes religiosos que también tenían una agenda para Jesús. Querían que él cumpliera ciertas cosas y que estuviera en ciertos momentos. Pero también los enfermos, los endemoniados, los que antes mencionamos, los pobres, los hambrientos, tenían sus propias ideas acerca de la agenda que Jesús debía tener. Había gente incluso que querían coronar a Jesús como rey y crearle una agenda como tal. Pero había más gente, estaban las multitudes, como hemos mencionado, pero también estaba Herodes, que quería hacerle una agenda a Jesús. O la misma familia de Jesús, su madre y sus hermanos, querían hacerle una agenda a Jesús. Qué interesante cuánta gente quiere hacerle una agenda a Jesús. Hay más gente. Por ejemplo, también un tipo llamado Satanás
también quiere hacerle una agenda a Jesús, porque quiso apartar a Jesús de la agenda del Padre, quiso apartar a Jesús de la voluntad de Dios. Todo el mundo tenía una agenda para Jesús, pero Jesús tenía una agenda principal. Era importante que Jesús supiera cuál era la actividad que tenía que ejercer durante su etapa corporal en la tierra. Mientras estaba en aquel cuerpo, en ese cuerpo que él recibió en un momento determinado en la historia, Jesús, dejando su trono de gloria, habita en un cuerpo como el nuestro y sin pecado vive en la tierra. Y mientras estaba aquí, tenía que seguir las instrucciones del Padre. Era imprescindible que Jesús revisara la agenda del Padre para recordar cuál es la meta final de lo que venía a hacer y por qué lo venía a hacer. La imagen se ve en pequeñito, pero se ve lo suficiente como para ver que tenemos que revisar la agenda. Pues tal y como yo, puede que escribas las cosas, pero si no revisas la agenda se te van a olvidar las cosas. Yo creo que más de uno de vosotros habéis sufrido esta situación en mis carnes. Mi mujer la primera. Recuerdo una vez que tenía una reunión de pastores y a la vez habíamos quedado con una profesora del seminario para comer con ella y puse las dos actividades al mismo tiempo y no miré la agenda. Así que ya te puedes imaginar lo que pasó. Un desastre. Pero bueno, soy Samuel. Es lo que hay, no hay más. Intento mejorar. Ahora, sí que tenemos que saber una cosa. Debemos esforzarnos por conocer la agenda de Dios para su iglesia y para el mundo. Debemos esforzarnos por conocer. Hay una imagen ahí, Fabio, que necesito que pongas. Otra. Esa. Debemos esforzarnos por conocer la agenda de Dios para su iglesia y para el mundo. Si no conocemos cuál es la agenda, es posible que saltemos la agenda. Y Dios tiene un propósito mucho mayor que el que nosotros tenemos en esa agenda. El pasaje, como visteis, es Marcos 10, del 32 al 34. Lo podéis buscar en vuestra Biblia si queréis, y si no, pues lo leemos juntos en la pantalla. Y dice así. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Estaban asombrados y los que los seguían tenían miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a declarar las cosas que les estaban por acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y después de 3 días resucitará. Ese era el plan que tenía Jesús, eso era lo que él venía a cumplir. Y esta no era la primera vez, ya si lo recordáis bien, no es la primera vez que Jesús le recuerda a sus discípulos que va a morir. Esta es la tercera ocasión. Y es la tercera ocasión en la que les anuncia su pasión. Es la tercera vez que les habla de que padecerá sufrimientos, que morirá y que resucitará. Estaban en el camino hacia Jerusalén, se dirigían allí. Ya pronto vamos a entrar en los pasajes a partir del capítulo 11 y versículo 12. Vamos a entrar en los pasajes en los últimos momentos en la vida de Jesús. Y ya iban directos hacia aquella ciudad para terminar de cumplir lo que Jesús tenía que cumplir. Era importante que los discípulos supieran bien a qué se iban a enfrentar cuando llegaran a Jerusalén. Pero dejadme explicaros porque ellos no entendieron mucho de lo que Jesús les dijo. Estaban en el camino a Jerusalén. Interesante, Jesús iba delante de ellos. No es la primera vez que Marcos nos habla de esto. Y es interesante que de alguna manera hasta el orden de colocación en la manera que iban de un lugar a otro, también en esa manera Jesús les daba ejemplo. Porque Jesús va marcando la senda por la cual ellos debían de ir. Y no solamente en el rastro o en el lugar o hacia un lugar, sino que Jesús deja puesta la senda por la cual todos los hombres y mujeres que le siguen tienen que ir. Tienen que ir por donde Jesús va. Y los discípulos estaban asombrados que Jesús quisiera ir a Jerusalén sabiendo que allí sufriría una muerte que él estaba anunciando. Esta es la tercera vez. Antes de que les hable, ellos estaban pensando en estas cosas y no entendían claramente.
Jesús, incluso sabiendo que iba a Jerusalén para morir, no se hizo el remolón o no se despistaba adrede ante una cosa o una situación que tenía que vivir, que ya no tenía camino de vuelta. No había vuelta atrás en lo que Jesús iba a hacer. Y muchos de nosotros hemos vivido experiencias de ese tipo, como por ejemplo cuando nos enfrentábamos a un examen importante. Estás allí como que quieres entrar y estás esperando incluso hasta que digan, se va a aplazar. ¿No te ha pasado esa sensación? ¿Verdad? O incluso un examen, una entrevista de trabajo, el día de la boda, no sé, algo que ¿estáis aquí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Estáis aquí? Vale, yo creo que se enteraron mejor los que están en casa de lo que acabo de decir que vosotros. El caso es que llegaste a un momento en tu vida en el que te enfrentaste a algo que decías, bueno, ya esto parece que no tiene camino de vuelta. Jesús sabía que no había camino de vuelta en aquello que iba a ser en Jerusalén, donde iba a entregar su vida. Posiblemente los discípulos estaban hablando, asombrados por el valor, por la fuerza de Jesús, por lo que iba a enfrentar en ese momento y porque, aún sin entenderlo, decían, bueno, vamos a ir a Jerusalén y Jesús dice que va a morir. Era normal que ellos le siguieran, pero que le siguieran tal y como dice el versículo 32, con miedo. Vuelve para atrás. Que le siguieran con miedo. Lo seguían y tenían miedo. Era normal porque ellos estaban temiendo por su propia seguridad. Posiblemente ellos iban a vivir alguna situación también tensa porque eran discípulos de Jesús. Ellos no sabían lo que sucedería con ellos, aunque Jesús hablaba de lo que le iba a pasar a él. Y como que de cierta manera en el versículo 33 y 34 le dice que lo que va a pasar tiene que ver mucho con él, porque les define lo que él va a vivir, pero no define lo que los discípulos van a vivir. Lo que sí les había dicho en otras ocasiones, que seguirle significaba pagar un precio por dejar muchas cosas atrás y seguirle a él. Así que estos detalles que Marcos nos da, le dan viveza al texto. Me encantan, ¿saben por qué? Porque solo un testigo directo, que posiblemente Marcos o Pedro o alguien que habló con Marcos acerca de estas cosas, lleno de admiración y de asombro por Jesús, le dan encanto al texto de tal manera que nos hace sentir como si estuviéramos allí. Es como si estuviéramos con Jesús en ese momento, Él delante, nosotros detrás, y Él parándose a un momento determinado diciéndole, vamos aquí a un lado, los demás podéis esperarnos por favor. Y habla con sus discípulos para decirle, vamos a Jerusalén y allí voy a morir. Tantas cosas, tantos detalles. Los comentarios entre ellos se convertían en comentarios intensos, donde había interrogantes, donde había preguntas. ¿Qué es eso de que va a morir? ¿Qué es eso de que va a entregar su vida? Y entonces Jesús les hace un anuncio donde les responde exactamente el orden de las cosas que van a suceder cuando lleguen a aquel lugar. Todo punto por punto. Los lleva aparte y les confirma todo lo que ellos medio saben, medio entienden, porque Jesús ya se lo ha dicho 2 veces anteriores. Pero Jesús les dice las cosas que habían de pasar y se los dice con certeza. Es más, les dicen las cosas que van a suceder por orden y ellos las reciben. Jesús está a solas con sus discípulos y les abre su corazón. Jesús está hablando y se muestra a sí mismo aceptando su destino mesiánico como siervo sufriente. Jesús está viendo el momento de su entrega y Él está aceptando esa entrega. Jesús se lo está diciendo a los discípulos no como para que los discípulos lo libren, se lo está diciendo a los discípulos con la certeza de que va a cumplir la tarea que el Padre le encomendó hacer, que era entregar su vida para perdonar todos los pecados de todos los hombres y de todas las mujeres en todo tiempo y en todo lugar hasta que Él vuelva. Hay un hilo aquí que une todas las cosas. Todo fue hecho con un propósito claro y es evidente. Había una agenda que seguir y como ya os dije antes, esa agenda era la agenda del Padre. Solo había que revisarlo, solo había que recordarlo y había que cumplirlo. La fecha de su entrega estaba estipulada. Jesús sabía cuándo sería y por eso iba hasta aquel lugar. Era una fecha señalada para Jesús, de tal manera que Él ya sabía que esa fecha llegaría.
no tendría que apuntarlo en ningún sitio, solamente que cada momento que él podía pasaba tiempo con el Padre para fortalecerse y poder enfrentar aquella situación. Porque no fue fácil cargar en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. No era fácil sufrir el dolor de los clavos, no era fácil sufrir el dolor de la corona de espinas, no era fácil sufrir los latigazos, no era fácil sufrir la lanza en el costado. Y él sabía que algo iba a pasar allí. Mas toda la carga del pecado de la humanidad. Vamos a pararnos en los versículos 33 y 34 para ver los 6 acontecimientos de la pasión, de la muerte y la resurrección de nuestro bendito Señor y Salvador. El evangelista Lucas añade aquí, en este pasaje, en el relato, que ellos iban a cumplir lo que ya había sido dicho por los profetas. Y lo que Jesús está diciendo es lo que Jesús dice en el versículo 33 y 34 es lo que los profetas dijeron que iba a suceder con Jesús. Esto es interesante, porque Jesús cumplió la Escritura. Todo lo que se dijo acerca de él se cumplió en él. Y esos 6 pasos son, vamos a verlos. El primero es que Jesús es entregado a los principales sacerdotes y escribas. Si os acordáis, Judas le traicionó, le vendió por 30 monedas de plata, ¿verdad? Y lo entregó para que aquellos escribas fariseos, aquellos autoridades religiosas de la época, le juzgaran por lo que él había dicho. La segunda cosa es que ellos le condenaron a muerte por blasfemo. ¿Cuál era su blasfemia? Decir que él era el Hijo de Dios, que era Dios y que él tenía autoridad para perdonar pecados. Y tantas cosas más que les dijo, que los fariseos lo tomaron como una acusación hacia ellos, porque Jesús los enfrentó a su realidad. Y aquellos hombres lo condenaron a muerte por blasfemo, según ellos. La tercera cosa es que le pondrán en manos de los gentiles. Y esto es interesante porque ellos no podían hacer un juicio o podían condenar de alguna manera, pero no podían quitarle la vida a Jesús. No podían hacerlo. Y lo que hacen ellos es entregarles a las autoridades romanas, que además eran invasoras, no eran de aquella nación, eran otros que habían tomado aquella tierra para que lo juzgaran. Interesante es aquí que judíos y gentiles participan de la muerte de Jesús. Y los que dicen ser el pueblo de Dios y los que no lo son, enfrentados por muchos siglos, ahora se han puesto de acuerdo de alguna manera para crucificar al Señor. De todas formas, en aquella cruz, Jesús moriría tanto por los judíos como por los gentiles. Murió por todos ellos. Aquel Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mostraba el corazón de Jesús por aquella gente. Lo estaban crucificando y Él los estaba perdonando. La cuarta cosa es que los gentiles se burlaron de Él y le escupieron y le azotaron. Los gentiles se burlaban de Él. Lo hicieron, y aquella blasfemia de pretender ser hijo de Dios, que había sido la acusación del Sanedrín, se transforma ante las autoridades romanas como un delito de traición al César. ¿Por qué? Porque nadie podía ser rey sino el César. Y Jesús había dicho que Él venía para ser el rey de los judíos. La quinta cosa que dice Jesús en esos versículos 33 y 34 es que Jesús sería asesinado a manos de los gentiles, sufriendo la crucifixión romana en un madero con forma de T, que allí moriría. Y la última cosa que dice Jesús, que debería haber traído un poco de esperanza, pero claro, entre medio de tantas noticias malas o tantas cosas que estaba diciendo Jesús, no sé si ellos se percataron de la última cosa, pero parece que no mucho. La última cosa que les dice Jesús es que en 3 días, después de 3 días, Él iba a resucitar, se iba a levantar de entre los muertos. Las palabras de Jesús tenían sentido y orden, pero los discípulos no podían entender el significado. Cuando tú haces una frase, tú sabes el orden que tiene y tiene sentido. Pero otra cosa es que la puedas comprender. Y esto es lo que sucede con los discípulos. Eso es lo que pasa con los discípulos.
Recordemos que ellos no pueden entender lo del siervo sufriente, porque ellos están pensando que un rey no viene para sufrir, sino que viene para tener gloria. Pero claro, no comprendieron que la gloria de Dios ya estaba desde antes de la fundación del mundo, que es la que le correspondía a Jesús. Recordemos que ellos no pueden entender eso, pero ellos comprendieron todas estas cosas después de que Jesús ascendió a los cielos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comprendieron todo lo que Jesús les había dicho. Y quiero decir algo a favor de los discípulos, porque siempre lo señalamos. A favor de los discípulos tengo que decir que fueron honestos en reconocer todas estas cosas. Fueron honestos en reconocer que no se habían enterado de nada. Lo ponen por escrito para que se sepa. Y dejan bien claro que cuando entienden todas las cosas es cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Es ahí cuando comprenden. Es ahí cuando entienden. Claro, nosotros tenemos ventaja porque tenemos el texto bíblico. Y con el texto bíblico, hombre, pues lo leemos y decimos, y juzgamos a los discípulos. Pero ¿y qué de nosotros? Pues hay muchos de nosotros. Iglesia, nosotros tenemos que actuar conforme a este pasaje y conforme a esta enseñanza con 4 cosas que son importantes. La primera de ellas es que somos unos privilegiados por poder escuchar la voz del Maestro. Somos unos privilegiados por tener la Escritura y somos unos privilegiados porque Dios nos habla a través de su Espíritu Santo en la oración. Cada palabra de Jesús es una advertencia, es un consejo, es una guía. Cada palabra de Jesús es una recomendación. Y esto de recomendación, se nos ha dicho en estos días, recomendación sanitaria, no salen de su casa. ¿Dónde está todo el mundo? En la playa. Una recomendación es un consejo que alguien recibe y acata y dice, oye, pues es bueno, me han recomendado que lo haga así, lo voy a hacer así. Pero hay gente que se lo pasa por alto. Jesús nos da buenas recomendaciones. Jesús nos inspira con su vida. Jesús nos inspira con sus palabras. Qué bueno poder escucharle cuando Él habla. Jesús nos ha abierto su corazón igual que se lo abrió a sus discípulos. Y no solamente nos abrió su corazón, sino que nos entregó su vida. Las palabras de Jesús son dulzura, son miel en nuestros oídos. Pero para aquellos que no siguen a Jesús o que van en contra de Jesús, las palabras de Jesús son un martillo que retumba. Somos privilegiados por poder escuchar la voz del Maestro. La segunda cosa, iglesias, es que Jesús quiere ir delante de nosotros y no detrás de nosotros. Él desea que nosotros le cedamos el lugar para que nosotros podamos ir tras Él y pisemos seguro. Para poder pisar seguro hay que ir detrás de Jesús. Pero aquellos que se precipitan, tropiezan porque quieren ir por delante en el camino, pero no conocen el camino, no saben dónde tienen que pisar bien. Por lo tanto, por eso tropiezan y por eso caen. Ser un discípulo de Jesús significa que entonces le seguimos a Él. Es Él el que nos llamó y nos dijo, sígueme. No nosotros a Jesús, sígueme. Y realmente hay muchos cristianos, hay muchas iglesias que viven dejando a Jesús detrás porque no les interesa ver dónde Él pisa. Es posible que vayamos con temor al lugar al que Él va y que nosotros le seguimos. Porque cuando Jesús nos dice, vete allí, para nosotros es un lugar desconocido, pero para Él es un lugar seguro. Y cuando Jesús nos dice, vete allí, es posible que nosotros nos asustemos porque es desconocido, porque no sabemos nada de aquel lugar, o lo poco que sabemos incluso no es alentador, no nos invita a ir. Ha sido tan pésimo todo lo que nos han dicho acerca de ese lugar que no nos apetece ir. Pero sabemos cómo tenemos que ir, y es detrás de Jesús. Y vamos hacia aquel lugar con la confianza de que no vamos solos, porque vamos con Jesús, y Él va adelante y pelea la batalla por nosotros. Cristianos, iglesia, dejen que Jesús vaya adelante, dejen de ponerse delante de ustedes para que Jesús pueda decirles dónde tienen que pisar y entonces pisen seguro. Y quiero decirles algo más. Si Jesús dice, vamos, vamos. Si hay que ir, se va. Y para nada. Hay que ir a donde va Jesús, con la seguridad de que Él está delante de nosotros. La tercera cosa hoy es, iglesia, necesitamos el valor de Jesús para enfrentar los desafíos más grandes. Jesús tenía valor, los discípulos estaban asombrados
Nosotros podemos ver a Jesús con todo su valor, con toda su determinación de hacer lo que tenía que hacer, y nosotros estamos asombrados, pues necesitamos el valor de Jesús. Da igual el tamaño del gigante que tengamos delante, da igual los miedos que nos produzcan las incertidumbres, da igual las pruebas que tengamos, debemos vivir y defender la fe como el preámbulo de lo que vendrá según la agenda divina, que es la vida eterna. Vivamos la fe y defendamos la fe. No te calles, anuncia, di, cuenta quién es Jesús para ti. Iglesia, es necesario que nos santifiquemos y es necesario que apartemos nuestras vidas para Él, porque su venida está cada vez más cerca. Él vuelve y vuelve. Y esto es algo que debemos recordar constantemente. No nos olvidemos que Jesús vuelve. No nos olvidemos de que hay una fecha en el calendario que fue su entrega, su crucifixión, pero no nos olvidemos que hay otra fecha en el calendario de Dios y es la segunda venida. No te olvides de eso, porque eso te ayudará a vivir, no con miedo, sino en el temor de Dios y santificando tu vida. Mira el hecho en el calendario. Y es verdad que todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo produce temor, El otro día teníamos una conversación en casa y creo que fue Pablo el que preguntó que cómo sería eso y tal. Y yo le contesté algo así como, si el Señor dice que antes de su venida van a suceder cosas muy difíciles de sobrellevar. Muy difíciles de sobrellevar. Y aquí podríamos entrar en un debate de si somos amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas, si somos de la dispensación o no somos de la dispensación. Solo debo decir una cosa, que es lo sencillo y lo que realmente tiene que quedar en nuestros corazones. Jesús vuelve. Y uno lo interpreta de una manera y otro de otra, pero Jesús vuelve. Y vuelve porque no porque yo lo haya visto, vuelve porque Él lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, lo hará. Yo sé que es difícil esto. Y entonces le dije, Pablo, yo lo único que sé es que preferiría morir antes de que todas esas cosas sucedieran, porque esos últimos días van a ser días muy difíciles. Y van a ser días muy difíciles para la cristiandad. Conocemos algunas cosas de lo que sucederá. Tenemos temor por aquellas cosas, es verdad. Pero sabemos que Jesús está con nosotros. Sabemos que la victoria está asegurada. Porque Él ha dicho que ha ido a preparar un lugar para nosotros y lo cumplirá. Iglesia, santifiquémonos entonces. Santifiquémonos delante del Señor. Ahora sé lo que vivían los discípulos. Ahora sé cómo podían sentirse con aquel miedo de voy a Jerusalén y no sé lo que va a pasar. Vamos al encuentro del Señor cuando el Señor viene a la segunda venida. Conocemos algunas cosas que las Escrituras nos dicen, pero no lo sabemos todo. Algunos se empeñan en querer decir que lo saben todo. Son los que menos me fío. No sabemos cuándo. Y eso es lo que más incertidumbre nos trae. Porque sabemos que es un evento en la agenda, pero es un evento en la agenda de Dios y nosotros no lo sabemos. Conocemos algunos detalles, pero no todos. Confusión tenemos, pero también tenemos el asombro de un Dios maravilloso que lo cumplirá. Y la cuarta cosa, iglesias, es que el mayor desafío para la iglesia hoy es anteponer la agenda de Dios a la propia. Yo sé que todos tenemos una agenda, pero pregunto a la iglesia, ¿qué lugar ocupa la agenda de Dios? Cuando las personas se sienten agobiadas por sus compromisos y responsabilidades, están operando en su propia agenda, no en la de Dios. ¿Estás agobiado por lo que está sucediendo? Estás preocupado por tu agenda. Si estás preocupado por la agenda de Dios, no te preocuparás. Si estás trabajando en la agenda de Dios, no tendrás temor. Vivirás confiado. Porque los planes del hombre son temporales. Pero un cristiano sabio, escúchame bien, un cristiano sabio se niega a permitir que las demandas de la vida controlen sus horarios y sus prioridades. Dios quiere ver entre 16 cristianos sabios. Gente que le busca de todo corazón. La Biblia muestra con claridad el plan de Dios con la humanidad. Y la sucesión
de eventos de una agenda que Dios ha ido cumpliendo y que terminará por cumplir. Iglesia, esa agenda que es la palabra, tenemos que revisarla y recordarla constantemente. Acerquémonos a la palabra de Dios constantemente para revisar su agenda. Gocémonos por lo que ya hizo, pero preparémonos para lo que vendrá. Hagamos que la agenda de Dios se cumpla en nosotros. No nos enredemos en las cosas de este mundo. No nos enredemos en aquellas cosas que nos distraen. No nos despistemos con las agendas que los demás tratan de organizar para nosotros. El mundo, la sociedad, los gobiernos, el vecino, el pastor. Centrémonos en la agenda de Dios, porque los planes de Dios son perfectos y hace mucho más que ser perfecto. Los planes de Dios para el hombre alegran el corazón. Si tú pones los planes de Dios en tu vida, estarás alegre. Esto es como cuando éramos pequeños y nos enfadábamos por algo y empezábamos a hacer así, empezábamos a refunfuñar. Eso es refunfuñar. Tú no lo hiciste de pequeño, ¿sí? Ibas a darte y te estabas quejando porque había algo que te habían dicho tus padres o alguna persona mayor o el profesor de la escuela te había dicho que tenías que hacer o decir o ir o lo que sea, y tú ibas ahí. ¿Sabes qué decía mi madre cuando hacía eso? Ella está rezando el rosario. Hay cristianos tú que están todo el día quejándose, nada más que pensando, pero, oye, no te quejes, no refunfuñes. Alégrate en Dios. Porque Dios alegra el corazón de sus hijos con sus planes perfectos. La cuestión es en dónde ponemos la mirada. ¿Cuál es la agenda que hoy quiero? ¿Cuál es? La agenda de Dios es la que debe prevalecer. Jesús, que fue entregado, condenado, avasallado, asesinado, todas esas cosas que Jesús menciona para los discípulos futuro, para nosotros pasado, son las cosas que sucedieron en el tiempo atrás. Y más, Jesús resucitó y eso es algo que sucedió tiempo atrás. Pero quiero que sepamos algo, guárdate esto en tu corazón. Esos eventos en el pasado pueden cambiar nuestro presente para asegurar nuestro futuro. Esos eventos del pasado pueden cambiar nuestro presente para asegurar nuestro futuro. Eso fue lo que Jesús hizo. Esto es lo que ahora sabemos. O esto es lo que ahora estás descubriendo. Pero si lo estás descubriendo hoy, si es así, es para que puedas poner tu confianza en Jesús, para que puedas ser perdonado de tus pecados y ahora no vivas según tu agenda, sino vivas según la agenda de Dios. Hoy Jesús hace una invitación a ti que estás en casa y a todos nosotros que estamos en este lugar. Si aún no le has entregado a Jesús tu corazón, Él quiere restaurarte, cambiarte, darle nuevo sentido. Solo necesita que reconozcas que eres Dios, que confieses que eres pecador y que le pidas que te perdone. Si está Jesús en tu agenda, si Jesús está en tu vida, la agenda de Dios será muy importante para ti. Si ya eres pueblo, la agenda de Dios es importante. Si eres un hijo de Dios, la agenda de Dios es importante. Pero a todos aquellos que aún no le han dicho a Jesús, te quiero conocer, hoy es el momento de decirle: Jesús, vengo ante ti arrepentido, vengo ante ti sabiendo ahora lo que hiciste por mí y quiero ser tu hijo. Dios, recibo lo que me has dado en Cristo. Lo recibo gozoso. Porque hasta ahora nadie daba nada por mí. Porque hasta ahora nadie me había traído un mensaje de esperanza. Porque hasta ahora nadie me había propuesto algo que quitara mis inseguridades y mis miedos. Y hoy es Jesús a quien quiero conocer.